¿Alguien recuerda en qué página quedamos? 56 exactamente, en la tercera preposición, ¿sí? Vamos a continuar el mismo tema que traemos, que tiene que ver con qué. ¿De qué hemos venido hablando? De las dos edades. Entonces, si usted está tomando nota, puede poner ahí en su cuaderno, y para los que van a escuchar el video, esta es la continuación del tema las dos edades. Creo que hoy vamos a concluir ese tema para ya luego pasar a otros temas. Preposición 3. Este siglo y el venidero están divididos por el juicio de los impíos y la resurrección de los justos, que pone fin a este siglo e inauguran ¿qué? El venidero. Note esa preposición tan interesante. Les repito, este siglo y el venidero están divididos por el juicio de los impíos y la resurrección de los justos, que pone fin a este siglo e inaugura el venidero. Es decir, que esa preposición no da lugar a nada más, ni a terceras etapas, ni cuartas etapas, ni quintas etapas, sino exactamente a dos cosas no más: este siglo y el siglo venidero. En el Nuevo Testamento, yo voy a ir leyendo, pero no todo, porque yo selecciono qué voy a leer de la cartilla y qué no, pero les voy ubicando. En el Nuevo Testamento existe un apoyo masivo a esta proposición, y a continuación se presenta solo una muestra de dicho apoyo. Lucas 20:35. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, solo que ahorita lo vamos a ampliar para ya terminarlo. Lucas 20:35 enseña que alcanzar esa edad equivale a alcanzar la resurrección de los muertos. La resurrección es la puerta para salir de este siglo y entrar en el siglo venidero. Pregunta: ¿cuándo, sin embargo, ocurre la resurrección? Y ahí dice: ocurre según la enseñanza uniforme y generalizada del Nuevo Testamento al regreso de Cristo. Entonces, hagamos un recorderis. Levanta la mano el que tenga la respuesta, por favor. ¿Cuáles son las verdades centrales de la escatología? ¿Cuántas son según la clase? ¿No? Pueden haber más, pero según este curso que estamos viendo de escatología, ¿cuántas verdades son las verdades centrales de la escatología? Sí, señor, son 3, muy bien. Lo demás es ¿qué? Periférico. No se les olviden esos términos porque lo voy a preguntar. Si usted no está atento, hay cosas periféricas, hay cosas centrales. Entonces, ¿cuándo ocurre, según la enseñanza y uniforme y generalizada del Nuevo Testamento, al regreso de qué? De Cristo. Ahí ocurre la resurrección. Cuando Cristo regrese, el juicio de los impíos, por lo tanto se acaba este siglo. Hasta ahí hay siglo, no hay más. Mateo 13, ahí en donde dice el párrafo, es lo mismo, entonces no vamos a leerlo, simplemente amplía la idea. Pasemos allá abajito donde dice: he aquí, en la página 57. He aquí pues 3 verdades claras sobre este siglo y el venidero. Este siglo y el venidero, tomados en conjunto, agotan todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. ¿Sí entiende esa parte? Este siglo y el venidero, tomados en conjunto, agotan ¿qué? Todo el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Esto significa que no hay un periodo entre este siglo y el venidero. O sea que no hay un tal milenio, no hay
ningún suceso después de que el Señor venga en esta tierra. Este siglo y el venidero son estados cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos cualitativamente diferentes de la historia del mundo. Existe el más claro contraste entre ellos. Este siglo y el venidero están divididos por el juicio de los impíos y la resurrección de los justos. Estos acontecimientos concluyen este siglo e inauguran el siglo venidero. Las tres verdades claras sugieren tres observaciones prácticas y son las que vamos a ver. La primera se llama simplicidad, es decir, que es algo que simple, sencillo de entender. La escatología tiende a asustar a la iglesia porque los profetas o los falsos profetas han confundido a la iglesia enseñándole una cantidad de cosas que no van a suceder nunca y que parecen sacadas de películas así. ¿Quién ha visto películas sobre el juicio eterno y sobre Apocalipsis? Levante la mano. No hay ninguna película buena sobre ese tema, para que sepan, no las hay. Todas están viciadas, ¿por qué? Por premileniarismo o dispensacionalismo. Alguien preguntaba que si es premilenialismo o premileniarismo, es igual, no importa cómo lo pronuncie, ambos hablan de lo mismo. Algunos lo llaman premilenialismo y otros premileniarismo, le quitan una vocal, pero es lo mismo, no se preocupe, que usted va a encontrar en libros las dos palabras, entonces no es que sean dos cosas diferentes. La simplicidad, ¿qué quiere decir? La misma palabra lo dice, ¿qué es qué? Ahí dice que muchos han pensado que la profecía, la escatología era complicada. ¿Qué podría ser más simple que esto? Solo 2 edades, no 7, no 10, no 12, no 21. El dispensacionalismo separa en 7. Hay una clase de dispensacionalismo que da 7 etapas y divide la historia. No, y eso es, leer eso es fantástico, pero el problema es que no es la verdad, porque parece como un guión de una película, ¿sí? Como si fuera por escenas. Dice, no hay una escatología más simple. Muchos cristianos sienten que son demasiado ignorantes para entender la profecía bíblica. Tienen miedo de estudiarla. Pueden dejar de lado sus temores y suposiciones de que la escatología bíblica es demasiado compleja para ellos. Hay 2 edades, una temporal y natural y la otra eterna y sobrenatural, separadas por la segunda venida y la resurrección. Si uno comprende esto, sabe mucho más que la mayoría de los llamados maestros proféticos y locos por las profecías de nuestros días. Son los hombres los que han hecho difícil la escatología, no Dios. Abajo hay un párrafo que dice: la Biblia enseña un esquema muy claro e incluso humillantemente ¿qué? Sencillo. ¿Por qué es humillante? Porque usted no necesita nada, ser el super cerebro, la supermente dotada para decir, uy, ¿cómo encuentro los ángeles, los demonios? No, esos no son los temas que usted debe encerrarse en su mente a pensar, sino simplemente tenga en cuenta que usted vive en este siglo y que el día que usted muera, para usted este siglo se acaba y entra en el siglo venidero. De una manera general, cuando Cristo regrese, entonces se acabó para todos. Listo. Similitud, pasemos a la similitud en la siguiente página 58. Aquí nos va a mostrar unas similitudes que hay entre los sistemas o entre las posturas ortodoxas, Señor. ¿Entre en qué? O sea, entre el signo y lo que significa. ¿Me explica, porfa?
Sí, señor. La mayoría del contexto de la enseñanza de la escatología tergiversa todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque su interpretación comienza mal desde el principio. ¿De acuerdo a qué? ¿Quién me dice? A la postura. O sea, si usted es de una iglesia dispensacional, solo le invito a que lea Mateo bajo la postura de John MacArthur. No podemos predicar muchas cosas de las que él dice de Mateo. Yo estudio lo que él dice y comparo con lo que dicen los amilenaristas. Entonces, por ejemplo, la interpretación del Sermón del Monte es muy diferente a lo que usted está escuchando los domingos acá. Él tiene conceptos claros de la salvación y de todo eso, pero cada vez que ellos encuentran en la Biblia el término reino, ellos solamente lo tratan allá, no lo tratan acá. Por ejemplo, para los dispensacionalistas el reino no está en el corazón de los seres humanos. Ellos dicen que eso se consuma cuando, después del milenio, que cuando Cristo regrese se consuma todo el reino. Pero nosotros vimos toda una materia sobre el reino presente, el reino profetizado, el reino anunciado, el reino escatológico, todo lo vimos y eso está encerrado en la frase famosa, el ya pero todavía no. Es decir, ¿estamos en el reino presente? Claro. O sea, ¿este es el reino de Dios o no? ¿Y usted cómo entiende que este es el reino de Dios? Porque el reino de Dios encierra todo lo que Él es, todo lo que Él creó es su reino, Él es un rey. Entonces, ¿el reino de Dios es Asia? No. El reino de Dios es el universo allá de las costeras. No, el reino de Dios es todo lo que Él creó. Ese es su reino. Él es dueño, dice la Biblia que Dios es dueño de todo o no. Y es dueño de nosotros. Entonces, ¿somos parte de su reino o no? Aún presente. Pero disfrutamos de cosas que han sido reveladas de allá para acá. Las sombras. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, mire lo que dice aquí, gracias, don Edilberto. Acá dice que el cuadrito, vamos a mirar ahí, porfa. Hay un cuadrito ahí. Ah, pero este no es. Entonces está en la anterior, todavía no, entonces esperemos, está en la que yo mandé anterior, está ese cuadrito. Sí, donde dice similitud, premilenio. Ah, pero es que ahí está en español en la cartilla. Ah, entonces no necesitamos todavía ahorita, gracias Edgar. Dispensacionalismo, premilenarismo histórico, y hay un título, premilenio. Y hay otro título, postmilenial, amilenarismo y postmilenialismo. Escuche bien porque esto le va a servir mucho a usted para entender lo que estamos hablando. ¿Cuántas posturas vimos en la clase que vimos? Las posturas ortodoxas se llaman. 4. Aquí, ¿cuántos cuadros hay? 2. ¿Sí? Ya simplifica. Es decir, esas 4 las está poniendo ahí en 2 categorías. O sea, las 4 posturas, ¿quién me las repite en orden? Señora. Bien, esas 4 son. Esas 4 ahora las están, ¿sí ve por qué es importante avanzar? Porque ahora las ponen 2 nomás. Postmilenios, postmilenaristas y premilenaristas. ¿Quiénes son los premilenaristas? 2 posturas. El dispensacionalismo y el premilenialismo histórico. Ya es más suave entender ahí. ¿Y quiénes son los postmilenaristas? Los amilenaristas y los postmilenialismo. Es curioso que nosotros entramos ahí. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué entramos ahí? Porque nosotros estamos viviendo el milenio y cuando esto termine, regresa Cristo. Obvio que la diferencia entre las 2 posturas es importante porque para uno el siglo es este y para ellos viene un siglo de belleza, de gloria, de oro antes de la venida de Cristo. Entonces, pero los 2 están en 2 partes nomás. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los 2 esquemas se asemeja
el esquema básico de las dos edades. ¿Con cuál de esos dos puntos de vista es coherente? ¿Con cuál de esos dos es coherente? ¿Con premilenio o posmilenio? O sea que los amilenaristas terminamos siendo ¿qué? Posmilenialistas, pero entendiendo toda la historia, ¿no? La película bien, de que no es que esperamos la era dorada, al contrario, ahorita lo vamos a ver en los dibujos, es que estamos en la era del pecado, en la era de la prueba, en el desierto, estamos en el milenio. Sigamos ahí. Ahí abajo dice, donde está la cita de Apocalipsis 21:10, dice, según cualquier interpretación premilenial de este pasaje, los hombres palmados no resucitan, no resucitados, habitan el periodo milenial junto con los hombres justos no resucitados después del regreso de Cristo. Esa es la postura premilenialista. Voy a leerle desde antes para que lo entienda. Dice, la esencia del premilenialismo es, como acabamos de señalar, que hay un reinado terrenal de 1000 años de Cristo después de su segunda venida y antes de su estado eterno, lo cual no se puede sostener. Según toda forma de premilenialismo, este es y debe ser el significado de Apocalipsis 21:10. Y viene la frase que acabé de leer, que es donde habitan los hombres ¿qué? Malvados, no resucitados, con los hombres justos, no resucitados. ¿Se acuerdan? Cristo viene, se lleva su parte de su iglesia, no toda, porque dice que los que estén mal en ese momento grave se quedan acá para prueba y ellos se quedan acá para sufrir entre hombres impíos. Eso ya no lo puedo creer de mi parte, ya no me cabe en la cabeza que sea así. Eso era lo que creíamos y eso era lo que enseñan y eso es lo que enseñan las películas. El rapto. Se fue. Y entonces los que estén mal ese día y no oraron esa mañana, entonces se quedan. A pesar de ser elegidos, lo cual ya contraría varias cosas de la doctrina. Y que ellos se quedan ¿para qué? Para evangelizar y para una segunda oportunidad. No dice que se pierden, pero que van a tener una segunda oportunidad y van a crecer ¿con quiénes? Con los malvados. Durante 1000 años. Algo así. 1000 años, imagínense cuánta gente nace en 1000 años, es harta. Y a los 1000 años entonces viene el juicio. Esa es la postura que gracias a Dios ya entendimos que no es así. Los otros están en el milenio, por eso habla de Apocalipsis 21:10, que ya lo estudiamos, es decir, la interpretación que los premilenaristas le dan a Apocalipsis 21:10 es que la iglesia que fue raptada va a estar esos 1000 años allá. La que nosotros damos según la escritura es que ya están allá. La iglesia ya está allá, una parte. ¿Sí? ¿Que es claro? No hay confusión. ¿Están los muertos en Cristo con el Señor ahorita? No son esos 1000 años después, es este periodo que ellos están allá. ¿Listo? Ahí en la imágenes de la escatología de la semana, de la clase anterior, tiene que abrir ese archivo que está ahí. Si quiere vuelvo y se lo envío más cercano para que lo tenga ahí. Ya lo envío otra vez ahí al mismo grupo. Porque faltan 2 imágenes de ahí que quedaron de la clase pasada. Ahí está. Está la imagen del triangulito de la cartilla. Ahí dice, este siglo en una punta, ¿sí ve? En la otra punta dice el siglo venidero y arriba en la cúspide del triángulo dice el milenio del premilenarismo. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo van a poner si no existe esta etapa intermedia en las dos edades? O sea, conclusión, no hay. Entonces tenemos que la escatología es simple, tenemos que tiene similitudes con las otras posturas y ahora tenemos que es sobrenatural. Pasemos al siguiente, página 59.
Sobrenaturalismo. Y ese es el último dibujo de ese archivo. Y ahorita sí pasamos a los de acá. Que le resumo ese párrafo. Cuando dice sobrenaturalismo, quiere decir que todas esas cosas, ese fin del siglo y esa inauguración del otro siglo solo puede suceder de manera que sobrenatural. Es decir, la interrupción de Cristo viniendo por su pueblo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Es sobrenatural eso o no? Claro, no es natural, es algo poderoso. Una pregunta que le hacen a uno es, ¿cómo resucita a alguien que murió hace 2000 años? Bueno, hace 100. Si no hay nada de ese cuerpo, pues es sobrenatural. Precisamente es Dios. Entonces es fácil resucitar al que murió ayer porque el cuerpo está ahí todavía allí, ahí en el cementerio están los huesos y físicamente. Pero es que ya no hay nada de muchos muertos. Los que se comieron los tiburones. ¿Cómo se resucita si quedó el cuerpo entre los tiburones? Los quemados, los cremados. ¿Cómo? Pues se necesita un poder sobrenatural para hacer al mismo cuerpo, aparte de eso. O sea, no es una copia, sino es el original como Dios lo creó. Cuando usted escuche el término nueva creación en el Nuevo Testamento se refiere a la nueva vida en Cristo, no a la resurrección. La nueva creación es la que Cristo hace en Efesios y en Colosenses, nosotros, la nueva creación. Pero cuando se habla de resurrección ya es allá. Y cuando se habla de cielos nuevos y tierra nueva es muy diferente a nueva creación. Se refiere ya a la tierra física que va a estar al final de los tiempos. Entonces, el cuadro dice ahí, para que lo vea por favor, dice intervención sobrenatural por la segunda venida de Cristo, dice ahí, y en la bolita dice este siglo, y pone una X sobre la predicación y la evolución, y luego dice el siglo venidero. Note esto. Yo le estoy resumiendo porque lo leí ya, otra vez lo he leído. Ahí dice, si ustedes leyeron, ahí dice que la evolución no existe, pero que aún ni siquiera la predicación puede hacer que eso suceda. Es decir, los cambios que nosotros vivimos acá como seres humanos por la predicación de la palabra que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, no se comparan a ese momento que sobrenatural. O sea, aquí usted pues se deja de ser grosero, deja de mentir, pero es que ahí es absolutamente sin pecado. Entonces es algo sobrenatural, ¿listo? Ahí terminamos como una parte que esa tenía que ver con la clase anterior y vamos a entrar a esta sección 1 que dice las 2 edades, el sistema propio de la Biblia, continuación 3. Aquí ya cierra totalmente ese tema y pasamos a otro, ¿listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Uno de los problemas más frecuentes y a la vez sutiles de la interpretación bíblica es la manera en que la gente lee sus propios puntos de vista en la Biblia. Esto es muy importante, escuche. Esto determina o marca la diferencia entre el crecimiento espiritual de un creyente y otro. Le repito, la manera en que la gente lee sus propios puntos de vista de la Biblia. En lugar de dejar que la Biblia les imponga sus puntos de vista, la gente impone sus puntos de vista a la Biblia. Cuando vimos hermenéutica dijimos, espero que se acuerden, y si no les recuerdo, que todo intérprete viene a la Biblia con una presuposición. Es decir, por ejemplo, si usted viene a la iglesia y empieza a leer la Biblia y usted cree en las almas del purgatorio, cuando usted empieza a encontrar pasajes que hablan de almas, usted ya está pensando que está hablando de eso, hasta que usted entiende que no es así. Cada cosa que usted en las cuales usted tuvo vivencias en su pasado, por ejemplo, los que lastimosamente les gustaba el ocultismo. Entonces, cuando vienen y empiezan a escuchar de demonios y todo eso, claro, les parece súper interesante y empiezan a leer términos en la Biblia y ellos empiezan a interpretarla sin
estudiar. Y eso es el problema. Dice, en lugar de dejar que la Biblia les imponga su punto de vista, la gente impone sus puntos de vista. ¿Dónde? A la Biblia. Se imponen a la Biblia todo tipo de ideas y presupuestos que deberían examinarse a la luz de la Biblia sin una reflexión seria. Es decir, usted no debe interpretar un pasaje con su mente hasta que usted haya hecho un estudio de ese pasaje diferente. Cuando usted me nombra un pasaje, si yo ya lo he estudiado con toda confianza, yo le puedo decir de qué habla. Si no, tengo que tener cuidado. Por eso debe estudiar ¿qué? Toda la Biblia, no una parte de ella. Dice, estos puntos de vista e ideas se convierten en el marco tácito y no examinado dentro del cual se entiende todo en la Biblia. Esas personas leen su Biblia, pero siempre a través de las gafas de sus suposiciones incuestionadas. Nunca se plantean quitarse las gafas, probablemente ni siquiera son conscientes de que las llevan puestas. Nunca se les ocurre probar esas gafas a la luz de las Escrituras. Es decir, si usted lee la Biblia y usted ya tiene una idea de lo que va a leer, usted va a pensar así. Y si su idea no ha sido estructurada por la Biblia, usted va a empezar a interpretar mal. Esto sucede en el área de la salvación, donde la gente asume propias ideas sobre el libre albedrío y las lee en la Biblia. ¿Qué le cuesta a la gente entender de la salvación? Esa palabra, libre albedrío. Entonces muchos dicen que el hombre escoge y están enranchados en eso y van a estar enranchados ahí, pero a mí no me pueden meter en la cabeza que el hombre no escoge, pero si somos seres humanos, y se argumentan con términos válidos. Es que Dios creó seres humanos con inteligencia, ¿cómo no voy a poder escoger si Dios no creó robots y máquinas? Y dicen todas esas frases. ¿Por qué? Porque no han estudiado la Escritura. Y ellos no van a aceptar, y ahí dice, ¿basados en qué? En un libre albedrío que ni siquiera sabe qué es. Aquí lo compartimos hace poco, el libre albedrío. Y lo hablamos en 4 posturas, no sé si se acuerda. Adán, después de la caída, en los cristianos y en la vida eterna, sencillo. ¿Hay libre albedrío? Sí, sí hay. Pero está gobernado de acuerdo a qué? A la naturaleza. ¿Sí? Entonces usted no puede decirle, si usted le discute a alguien, pero es que hay libre albedrío. Sí, tranquilo, sí lo hay. Sí, no se preocupe que sí lo hay, no vamos a pelear por eso. Pero no es como tú lo piensas. Te invito a que lo estudies. ¿Cómo así? Entonces, si libre albedrío, entonces yo puedo decidir. ¿Usted cómo le dice a una persona que no? Si el libre albedrío es decisión. Yo puedo decir sí. O sea, hay que ser muy sabios y esto se aplica en la escatología. Entonces, en la escatología la gente va a pelear con usted cuando usted ponga estas posturas y tiene que saberlas poner. Acá luego sigue hablando él, para avanzar de lo mismo. Él sigue hablando de las presuposiciones, de cómo esto. Pase al último párrafo antes de entrar a la preposición 1. Dice, el esquema básico de las 2 edades abierto en las 3 proposiciones que él va a hacer ahorita, perdón, de la última, o sea, las 3 que vimos, puede reforzarse. O sea, vamos a reforzar esas 3 con otras 3. ¿Sí se acuerdan las 3 que ya vimos? Si quiere, devuélvase un poquito para que no se pierda de lo que estamos hablando. Devuélvase, yo le voy diciendo dónde están. Página 56 está la tercera, ahí está. Luego se devuelve, página 55 está la segunda y página 52 está la primera. Esas 3 ya las vimos. Ahora vamos a ver otras 3 que van a reforzar, o sea, más profundo y más para arraigarnos más en nuestra doctrina. ¿Listo?